Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Bustamante y bienvenidos nuevamente a estas charlas que mes a mes Interted está dictando a nuestros clientes y personas interesadas de la región. Continuando con nuestras charlas anteriores, continuamos con el tema de textiles funcionales. Hoy vamos a adentrarnos en un tema bastante importante y un tanto desconocido como es el tema de snagging. Como vemos en pantalla, pues existen diversos métodos y a lo largo de la presentación vamos a abordar cada uno de estos de una manera no muy profunda, pero sí mencionando las partes más importantes de la norma, mostrándoles el equipo y finalmente al finalizar la charla, pues sí que ustedes queden con una idea de lo que realmente significa el ensayo de snagging, cómo evaluarlo y finalmente cómo aplicarlo a sus productos. Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, pues va a ser el valor al producto, la importancia, la aplicación de este ensayo a nuestros productos, un tema de definiciones, métodos de ensayos, de pruebas y requerimientos, y al final pues una pequeña conclusión. Entrando entonces ya en materia de la presentación, pues en cuanto al valor al producto y la importancia. Tenemos en cuenta que actualmente en temas de textiles funcionales, el consumidor que adquiere una prenda con un beneficio a la misma, pues es un usuario conocedor y a la vez que es conocedor es un usuario exigente. Esto quiere decir que él, durante el uso de esa prenda, pues él va a esperar un costo-beneficio, ya que él como tal no está comprando una prenda deportiva, sino una prenda que le ofrezca un confort o que le ofrezca una condición final para el deporte que esté realizando en ese momento. Esto es bastante importante teniendo en cuenta la actualidad, el crecimiento de prendas para uso en exteriores. Tal es el caso, por ejemplo, en la moda Alexure, en donde anteriormente era mal visto que la gente que usaba la ropa en el gimnasio casi que era exclusivamente para uso del gimnasio. La realidad es que en la actualidad se combinan prendas de alta costura, por así decirlo, con prendas que fueron netamente concebidas para un uso deportivo. Entonces, esto fue derivado básicamente de prendas atléticas con prendas de ocio y lo que llevó fue básicamente a crear esta moda. Y es algo que está en bastante auge actualmente, en donde las personas tranquilamente salen de su gimnasio, se dan un baño, se colocan una prenda similar, si no igual a la con la que estaban haciendo ejercicio, se montan una blazer o un jersey en tejido de punto y arrancan para su oficina. Entonces esto ha motivado básicamente es a una mayor tendencia o una mayor utilización de prendas utilizando hilos de filamento continuo, tanto texturizados como no texturizados. Algo también importante que noté al momento de estar preparando esta exposición, pues es que actualmente páginas especializadas, por ejemplo, como Pinterest, uno entra a cualquier buscador web y coloca la palabra snagging y ya hay pines con toda una cantidad de imágenes, podcasts, contenido digital que habla de estos defectos. Entonces, muchas compañías y de hecho grandes marcas como tal no le dan la importancia o incluso ni siquiera están evaluando el snagging dentro de sus protocolos de calidad. Y la realidad es que hoy en día las redes sociales se están encargando básicamente de justamente al consumidor exigente volverlo más exigente y a la persona que medianamente no conoce adentrarlo en estos temas. Entonces es bastante paradójico, ya que anteriormente casi que odiábamos cuando una persona se acercaba a nuestro punto de venta o a nuestro distribuidor autorizado con una reclamación. Hoy en día la reclamación no la hacen ni siquiera ante el punto de venta, sino que lo publican en sus redes sociales, con lo cual pues puede llegarse a dar campañas de desprestigio si esto se vuelve viral. Entonces ya lo irónico es que hoy en día ya pedimos más
que una persona inconforme venga directamente a nuestra puerta, a nuestra tienda, a nuestro distribuidor autorizado y no que lo publique en sus redes sociales, teniendo en cuenta de que esto se puede convertir pues, en un arma de doble filo o nos puede ser un motivador de ventas o puede convertirse simplemente en una persona que genere desprestigio para nuestra marca. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de lo que significa el snagging en nuestras prendas, era bastante común dentro de las personas que lo conocían creer que solamente aplicaba para telas en tejido de punto. La realidad es que si nos fijamos en la imagen en pantalla, este es un deporte llamado senderismo. Vemos, por ejemplo, que los pantalones y las chaquetas que ambas personas están utilizando son en tejido plano y muy seguramente son hechas con multifilamento. Con lo cual, si estas prendas como tal no tienen una debida acabado en temas de enganches, lo más común en el senderismo es estar en interacción con la naturaleza. Entonces, la facilidad de enganches va a ser muy, muy fácil. Por lo tal, si estas personas, al utilizar estas prendas al final de su temporada, al final de su marcha como tal, encuentran de que en las botas o en las mangas de sus sacos, de sus pantalones, ven este defecto, pues ya van a ver que es un usuario de prendas especializadas que al tener conocimiento, pues ya justamente se va a presentar en reclamaciones que por no tenerlo concebidas, pues se va a prestar justamente para eso, para clientes inconformes o de pronto clientes generadores de molestias en redes sociales. Teniendo en cuenta entonces esto, viene el tema de la aplicación. Es decir, puede que mis productos les apliquen o no aplique, pero una vez que yo defina si le aplica es a qué le va a aplicar o qué método utilizar. La imagen, por ejemplo, que vemos en pantalla es la imagen de un asiento de vehículo. Esto no podría ser más diferente de un asiento de un comedor o de un sofá. Y como vemos, por ejemplo, en la imagen, ahí vemos defectos tales como enganches, tales como peeling, tales como fricción, debido pues, al contacto continuo que hay de la persona que se sienta en él. Entonces, acá es bien importante, por ejemplo, si una empresa, por ejemplo, preguntaría acá, si una empresa, la proveedora de esta tela para elaborar estos asientos, si a él le pidieran la información técnica de su producto, si él habrá considerado, por ejemplo, el tema de snagging o el tema de peeling diferente al método tradicional, o al tema de abrasión, incluso yendo más allá, al tema de pérdida de resistencia por abrasión o pérdida de color por abrasión. Si esta información no aparece dentro de la ficha técnica del proveedor de esta tela, pues vea que acaba de tener una reclamación que probablemente él nunca consideró y que finalmente es evidente. Normalmente en los vehículos que vienen la cojinería en material textil, lo que hacen para evitar esto es que le colocan un protector encima, con lo cual están desenmascarando el problema. La realidad es que si yo estoy vendiendo un producto para que con ese producto elaboren este asiento y digo que la solución es enmascarar o colocar un protector a este asiento, pues realmente no estoy tratando el problema, simplemente lo estoy disfrazando, lo estoy enmascarando. Entonces lo ideal es poder conocer respecto al método cuál es la forma más indicada de medirlo para poderlo controlar, ¿cierto? Entonces, una vez que yo conozca mi defecto, pues primero tengo que entrar es a saber realmente qué es, cómo se produce para luego entrar a controlarlo. Entonces, la norma como tal, o en muchas biografías, lo definen al snagging como un fenómeno en donde aparecen bucles indeseables, generalmente como resultado de que la tela se engancha en puntas u objetos afilados. Estas telas como tal son más comunes, son en telas hechas de filamentos, tanto texturizados como no texturizados, y son más propensos a engancharse, ya que estas son más propensas como tal a engancharse. Asimismo, ciertas telas hechas de hilados cortos o ciertas estructuras de telas, tales como el satín, pues también pueden ser propensas a engancharse. Estos defectos se pueden clasificar o dentro del tema de snagging se puede clasificar en tres tipos, que básicamente son
enganches que tienen una protuberancia y sin distorsión. Entonces, lo que vemos en la imagen izquierda es un tejido de tejido de punto, valga la redundancia, en donde se enganchó con una punta, no hay distorsión ya que no hay recogimiento del tejido como tal, sino que simplemente hay una protuberancia bastante alta, y en donde tratar de devolver este hilo a la estructura del tejido, pues se necesitaría una persona con bastante conocimiento que sepa cómo alarlo para volverlo a encaminar. Y en la imagen izquierda, pues nuevamente, ahí se da el fenómeno en donde vemos una tela en tejido plano, donde estos enganches lo que hicieron fue reventar o jalar parte de los multifilamentos de los cuales está elaborado el tejido, y lo que vemos es que un enganche fácilmente se puede convertir en otro defecto. Lo más común a las personas que tengan conocimiento en ese tipo de defectos es comparándolo con el peeling. La segunda forma de clasificarlo son enganches que tienen distorsión y sin protuberancia. Entonces, acá en este sentido, ¿cuál es el defecto o qué es lo que se ve sobre la tela? Normalmente el fenómeno se conoce como alar un hilo. ¿Esto qué significa? Que al alar yo un solo hilito, este hace que el resto de la estructura del tejido cambie. Por ende, va a ser muy notorio, por ejemplo, en el caso de la imagen azul, donde se ve que se jaló un hilo y me da esta línea ahí que casi que se ve como un relieve. Y luego tenemos la combinación de ambos, es decir, enganches que tienen protuberancia y distorsión. En la imagen izquierda vemos una tela que, si vamos a medir esa protuberancia, tranquilamente puede medir 4 o 5 milímetros, pero adicionalmente la distorsión es sobre el tejido. ¿En qué sentido? En el que arruga la superficie plana del tejido. Entonces esto como tal es lo que se conoce como una distorsión. Y en la imagen derecha vemos que aparte de la distorsión hay un cambio sobre el estampado, ya que si vemos, por ejemplo, en esta parte, vemos que este hilo que bajaba acá, que estaba estampado acá en blanco, al ser alado, ya se desplazó y queda por acá pintadito. Entonces, de esa manera, es mucho más crítico y mucho más notorio un enganche cuando son en telas estampadas. Finalmente, cuando ya conocemos lo que es un snagging, cómo se genera, entonces necesitamos es verificar cómo lo evaluamos. Una vez que entramos al tema de cómo evaluar el snagging o el enganche, nos encontramos que existen diversos métodos. En este caso vamos a citar cuatro. Cuatro métodos que tienen sus puntos similares y bastante diferentes en su principio, por así decirlo. Son, por ejemplo, este método del 39-39 es un método en donde la rotación se da sobre el propio eje de la muestra y simplemente está rebotando una masa sobre la tela. Los otros tres restantes simplemente hay una rotación de la probeta o de la plantilla que estoy evaluando, una rotación aleatoria, y donde lo único que hay común entre estos cuatro métodos es que intervienen siempre puntas o pines que justamente lo que van a buscar es medir ese grado de enganchamiento de nuestra tela. Entrando entonces al método 39-39 de la STM, este método lo que me indica es que es un método adecuado para una gran gama de telas en tejido plano y tejido de punto, que no es un método de prueba adecuado para telas en construcción abierta, o telas muy pesadas o muy rígidas, o adicionalmente telas no tejidas. Esto debido a que por el mismo desempeño del método o el desempeño que tiene las plantillas, las probetas sobre el equipo, va a dejar pasar las púas de la masa contra el mismo tubo de poliuretano que soporta la muestra, y lo cual pues va a afectar básicamente es el equipo, más que probar como tal la tela. Una recomendación de la norma es que el snagging puede verse afectado por el lavado. Entonces, recomiendan hacer el análisis de snagging antes y después del lavado. Esto teniendo en cuenta que
Normalmente en el proceso de lavado, en telas, en la mayoría de telas casi siempre hay un encogimiento. Al haber un encogimiento, pues la estructura de la tela cambia, generalmente se recoge. Entonces, una tela, por ejemplo, de tejido de punto, pasaríamos de tener un número determinado de columnas por unidad de área a tener muchas más. Con lo cual, si yo llevo esa tela al equipo a evaluarla, pues va a ser mucho más difícil de que la punta del maíz ingrese y pueda generar un snagging o un enganchamiento. Entonces, teniendo en cuenta ello, sí es bastante acertada la recomendación de la norma de evaluarlo antes y después del lavado. Asimismo, la recomendación de la norma es que cuando una tela no se puede identificar un derecho y un revés, tipo un interlock, se debe evaluar por ambos lados. Y en su numeral 1.3 de la norma 3939, lo que indica la norma es que si después de utilizar este método, el 3939, resulta muy severo para la tela que yo comercializo, que yo produzco, él me ofrece un método alternativo que es el método británico, el 8479. Ese es el método de la cámara giratoria que lo vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos el Maze Snack Tester. Este equipo como tal es el que viene recomendado por la norma 3939 y que consta básicamente de cuatro tubos en donde podemos hacer la evaluación de 4 ensayos en simultáneo. Básicamente, cómo lo distribuye la norma es longitudinal, transversal, derecho y revés. Lo que vemos acá básicamente es que la muestra, la probeta, una vez recortada, se debe coser y se meten sobre estos tubos. Esta parte blanca como tal es un fieltro de lana con unas características especiales, ya las vamos a ver enseguida, en donde lo que hace es que la muestra tiene que ir soportada por encima de este fieltro de lana y debe ir amarrada en ambos extremos con unos aros en plástico. En este ensayo como tal, esta es el maze que consta de estos pines. Lo que hace es que esta cadenilla pasa por debajo de este eje y la muestra básicamente está en contacto directo durante los 600 ciclos que pide el método y va a estar rebotando en contacto directo con las puntas durante los 600 ciclos. Es bien importante, antes de hacer el ensayo, con esta galga medir la distancia entre el eje que soporta esta cadenilla y la cara del maze. Esto para que pueda tener bastante libertad de movención durante los 600 ciclos de rotación y a su vez de que no quede muy tensionado, ya que si queda muy tensionado al momento en que se le da inicio al equipo, esto comienza a girar en este sentido horario. Cuando queda muy tensionado normalmente revienta la cadenilla. Entonces, al reventar la cadenilla, toca parar desde cero, incluso toca cambiar la muestra que ya fue evaluada, porque esa tensión como tal que se le dio y que motivó a reventar la cadenilla, pues me puede generar un sesgo inicial en el ensayo. Dentro de los materiales que indica la norma, pues para el tema de plantillas hay dos longitudes. Una de 205 por 330 milímetros, esto para telas de tejido de punto por trama, y hay una plantilla de 205 por 320 para telas de tejido plano y telas de tejido de punto por urdimbre. Las mangas de fieltro en lana o mezcla, estas tienen que tener un peso de 1.400 gramos por metro cuadrado o un espesor de 3.5 milímetros. La norma como tal es bastante enfática en dos temas. Primero, en hacer una verificación, si yo utilizo el equipo diario, la verificación se tiene que hacer diaria. Y la verificación incluye ¿qué? Verificar esta lana que cumpla con este espesor. También me indica que después de 200 horas de uso del equipo, yo debo reponer estos fieltros. Salvo que yo a las 200 horas mida el espesor en diferentes puntos de ese fieltro y me garantice como mínimo los 3.5 milímetros.
hay que verificar el estado de las puntas del maíz, ya que si estas tienen algún defecto en sus puntas, pues lo que se va a convertir ya no es una punta, sino un material cortante que podría estar generando falsos resultados. Estas puntas como tal tienen que ser bastante afiladas y la forma de protegerlas es colocándolas sobre una superficie más blanda que ellas porque se rompen con bastante facilidad. Y cuando se rompen y no lo verificamos, de una vez, en vez de entrar a generar como un punzonado sobre el tejido, estas puntas reventadas generan, es una parte un tanto ásperas que entran es a cortar directamente la superficie de la tela y a generar falsos resultados. Es bien importante la parte del calibrador para configurar la posición de la masa, ya que nuevamente al generar mucha tensión se revienta la cadenilla y al estar más larga pues va a generar que la masa dé más brincos y también va a generar falsos resultados. Se necesitan los aros plásticos para soportar la muestra, la probeta en ambos extremos del tubo. Se debe realizar el ensayo a condiciones estándar de laboratorio. Estas ya las conocemos creo que todos, de todas maneras 65% de humedad, 21% de temperatura, con un debido tiempo de aclimatamiento o de estadía a condiciones de laboratorio. Y por último, las imágenes de referencia para la calificación visual. Algo en lo que son bastante enfáticas, las 4 normas es en dos recomendaciones. Primero, la calificación contra estas imágenes de referencia se debe hacer siempre en un cuarto oscuro. Eso teniendo en cuenta de que es un método muy subjetivo y de hecho la segunda recomendación de la norma es que siempre califique más de un observador. Es decir, no hacer una calificación de un único analista, sino sacar, involucrar por lo menos 3 que permitan ver una tendencia a modo de estar generando estas calificaciones. Entonces, el grado como tal viene de 1 a 5, siendo 1 más crítico y 5 muy bueno. De hecho, la partecita que colocamos acá es pues, extraído directamente de la norma, en donde básicamente 5 nos indica que no hay presencia o el snagging es insignificante. En la parte 3 moderado y en la parte 1 pues ya digamos que está muy severo el snagging. Entonces, eso en cuanto al ensayo propuesto en la norma ASTM de 3939. Otro método que también existe para analizar snagging es el de la ASTM también, el 5362, el método del beanbag. Es un método de prueba también establecido para telas de tejido plano y tejido de punto. No es un método de tela adecuado, obviamente, para telas abiertas, ya que es el mismo principio del método anterior, telas muy rígidas o telas no tejidas. También dentro de este método como tal, pues si bien recomiendan de que se pueden evaluar la gran mayoría de prendas y hacen una gran recomendación, y es que productos tales como toallas, trajes de baño, pantalones y tapicería recomiendan otros métodos. También hacen la recomendación de evaluarlo tanto por el antes y después del lavado, teniendo en cuenta lo que ya les expliqué, de que es una condición que cambia el resultado final de un ensayo de snagging. El método, pues básicamente, el equipo como tal, estas son las bolsas que simulan frijoles, por así decirlo, son unos pellets plásticos en donde cada una de estas bolsitas pues tiene un peso determinado y lo que se hace es que una vez que se saca la plantilla, se cose una bolsa alrededor de esta bolsa, valga la redundancia. El equipo básicamente es se somete a 100 ciclos. Acá, como les digo, ya la gran diferencia con el método anterior es que acá la probeta o la plantilla que estoy evaluando gira en torno a la rotación del equipo. Y por gravedad, estas bolsas de frijoles tienen 460 gramos, van cayendo y se van enredando de estos ejes que cada uno tiene un número determinado de pines. Entonces, después de 100 ciclos, lo que se hace es que se saca la muestra, se deja ambientar nuevamente y por último se califica.
dentro de los materiales que nos pide la norma, pues básicamente son unas bolsas de frijoles de 450 gramos, mínimo dos, pues porque el equipo, la gran mayoría de equipos, tiene dos puestos, dos puntos de trabajo, pero se recomiendan 6. ¿Esto en qué sentido? En que la norma exige evaluar 3 probetas en ambos sentidos. Si yo solamente tengo 2 bolsas de frijoles, implicaría que cada vez que finalicen los 100 ciclos de rotación que pide la norma, me tocaría sacar la muestra, descoserla, sacar la bolsa de frijoles, llevarla nuevamente a coserla. Entonces habrían muchos tiempos muertos. Es por ello es que hacen la recomendación de 6 bolsas de frijoles. La plantilla para este ensayo es una plantilla de 215 por 115 milímetros y nuevamente, con esto lo que se hace es que se cose en 2 extremos, se introduce la bolsa de frijoles para finalmente cerrarla. También se debe realizar a condiciones de laboratorio y las imágenes de referencia son iguales a las que vimos en el método anterior para este método. Luego tenemos este método, el de la ISO 12945-1. Acá este método, para las personas que estemos más adentradas en temas de ensayos de laboratorio, es justamente el método de la caja de peeling. ¿Qué sucede? Que la norma japonesa, la 1058, derivó de este método básicamente el método del pin. ¿Esto qué significa? Que el método de la caja de peeling está compuesto de una caja, valga la redundancia, que la conforman 6 lados. Este método lo que hace es que en la parte central de cada lado de esa caja le incluyeron un pin de unas características que ya vamos a ver. Y el método, desde su concepción, está adecuado única y exclusivamente para telas en tejido plano con hilos muy voluminosos, es decir, con títulos bastante bajos para mirar ahí cuál va a ser el comportamiento al enganche en un único pin que tiene en cada lado la caja. También se hace la recomendación de hacer la evaluación antes y después de lavar y finalmente también la misma recomendación de la norma anterior y es que si no se logra identificar derecho y revés, pues se debe probar por ambos lados. Este es como tal el equipo, este es bastante conocido en ensayos de laboratorio, este es básicamente la caja de peeling. La gran diferencia es que vemos que en cada lado de la caja hay un pin con unas características, acá tiene pues un ángulo de corte y una longitud. Y lo que vemos, pues básicamente, con respecto a las normas anteriores, es que este método de entrada no te dice cuántos ciclos tenés que someterlo a giro. Lo que recomienda la norma es que siempre haya un acuerdo entre las partes involucradas, comprador-vendedor, y establecen básicamente el número de revoluciones a las que va a ser sometida. Como este método aplica solamente para tejido plano, pues, y es muy similar a las probetas iniciales del método de la caja, la plantilla pues, básicamente es igual, una plantilla de 125 por 125. Acá en esta parte la muestra va soportada sobre los tubos con cinta adhesiva doble cara, de esa manera la fijan, va soportada a ambos extremos con el fin de que no se vaya a correr. También se debe evaluar a condiciones de laboratorio y las imágenes de calificación visual, pues acá sí son diferentes, teniendo en cuenta de que solamente se evalúa en tejido plano. Entonces, acá vemos que solamente, pues también hay 5 imágenes, nuevamente, donde el grado 1 es más crítico y el grado 5, pues es sin presencia de snagging o sin mayores cambios sobre la superficie. Son patrones, nuevamente, únicos y exclusivamente para este método, ya que es para tejido plano. Y sí hace énfasis también la norma en que se debe evaluar en un cuarto oscuro. Y por último tenemos el método de la británico, que es el 8479. Este es el método de la cámara giratoria. Es un método de prueba adecuado para
diferentes, pues para una gama de telas de tejido plano y de tejido de punto, especialmente telas deportivas. De hecho, es el método que actualmente las grandes marcas es el que más están utilizando, porque les está ofreciendo muy buenos resultados de una manera mucho más real. Si nos ponemos a comparar, a excepción del método de la ISO, tanto el método de la 3939 como el método de la 5362, en ambos se involucran peso. Pero tenemos el 3939, donde el maíz está en contacto directo durante los 600 ciclos, rebotando la masa sobre el tejido. En el método de la Big Bang tenemos 450 gramos de frijoles, por así decirlos, envueltos en una tela donde por rotación del equipo estaba cayendo y simplemente este peso de una u otra forma pues hace que los resultados sean mucho más drásticos. Caso contrario, por ejemplo, del 8479, donde simplemente son 4 tubos donde se cosen en las probetas y se forma este conjunto. Debajo de esta tela, que es la que estoy evaluando, también va un fieltro de lana muy similar al del 3939, solamente que acá es una gira, las probetas giran aleatoriamente. Y lo que hacen es que esta cámara como tal es una cámara octogonal en donde en 4 lados de esa cámara tienen este soporte donde lleva estos pines. Entonces acá el método exige evaluar a 2000 ciclos. La cámara gira a 60 revoluciones por minuto, entonces básicamente en 33, 35 minutos ya tenemos finalizado el ensayo. Y donde las probetas, simplemente por acción de la gravedad y salvo el peso de los tubos, están rebotando constantemente contra estas paredes. Es un método que actualmente que está bastante utilizado y donde las grandes marcas están comenzando a incluirlo a sus protocolos de verificación de calidad de sus diferentes prendas. La plantilla, pues básicamente es de 140 por 140. Se tiene que adicionar 4 piezas de filtro de lana, cada una de 70 por 110. Estas piezas de lana pues van adheridas a cada tubo con cinta adhesiva de doble cara y cada tubo compuesto con el fieltro es donde se cose esta probeta y se introduce en el tubo para finalmente bloquearlas también con estos anillos a cada extremo y llevarlas al equipo. La norma recomienda finalmente que al final de los 2000 ciclos, si abrimos la cámara y encontramos que estos anillos de bloqueo se salieron, toca descartar las muestras y repetirlas, porque la idea es que estos anillos estén fijos durante los 2000 ciclos que pide la norma. Una regla de acero, ya que esta norma va mucho más allá simplemente de la calificación de 1 a 5, y imágenes de referencia para la calificación visual. En las imágenes de referencia pues, son muy iguales, por no decir iguales, a las descritas en el método 3939. Dentro de la parte de la calificación, pues esta norma sí va mucho más allá, teniendo en cuenta de que califica de la misma manera que califican todos los métodos, de 1 a 5, siendo 5 muy bueno, 1 muy malo, donde 5 no hay presencia o defectos sobre la superficie, y donde 1 pues es bastante severo, donde hay defectos en casi toda la totalidad de la superficie o de la probeta que evalué. Pero yendo más allá, es una parte interesante de esta norma, teniendo en cuenta de pronto las personas que conozcan ya del método de peeling, normalmente cuando calificamos con las imágenes de referencia, vemos siempre es cantidad de motas sobre la superficie, pero en realidad cuando nuestra probeta está en contacto con el corcho de la máquina de ensayo de peeling, pues generan otras apariencias, otros defectos que finalmente generan una mala apariencia. Entonces, si bien no está malo por peeling, si de pronto aparecen pelucillas, aparecen tendencia al afelpamiento, aparecen otros defectos que si no se acuerdan entre comprador, vendedor,
muchas veces representan problemas, teniendo en cuenta de que si se van a hacer la comparación contra las imágenes de referencia, simplemente miran es el número de bolitas y qué tantas bolitas hay sobre esa superficie. Entonces acá es muy, muy clara la intención de la norma, y es que también una clasificación teniendo en cuenta los defectos sobre la superficie de la tela. Entonces básicamente está la parte de snagging, está la parte de protuberancias, está la parte de incisiones, está la parte donde hay jalonamientos de los hilos, donde hay cambios en la estructura o distorsión sobre la superficie de la tela, donde cualquier defecto visible respecto al cambio de color también se debe manifestar. Entonces, probablemente yo me pueda encontrar con que un resultado donde me dice que la calificación es de 4, que es ligeramente, pero me encuentro con que de esa calificación de 4 puede tener 2 o 3 protuberancias. Entonces, esa protuberancia, si finalmente también le agregamos es cuántos milímetros puede tener esa protuberancia para clasificarla como una protuberancia corta, como una protuberancia media o como una protuberancia larga, dependiendo de la longitud, pues nos permite una mejor toma de decisiones, porque a mí un resultado de 4 para un ensayo de snagging, pues me puede decir que está bueno, por así decirlo. Pero si yo lo combino con alguna de esta otra clasificación o una de estas otras descripciones de los defectos, pues finalmente ya me da mayor información y finalmente me puede decir, hacemos esa tela o definitivamente hagámosle un tratamiento para mejorarle las protuberancias. Entonces, en ese sentido, esta norma es mucho más completa, a mi modo de ver, en cuanto al tema de la calificación. Teniendo en cuenta, entonces, esta parte de que ya vimos los métodos, ya finalmente tenemos que definir es ¿a qué voy a aplicar yo este ensayo? A mi producto ya sabemos que no es un ensayo de que no le aplica única y exclusivamente al tejido de punto. Simplemente le aplica al tejido plano y al tejido de punto dependiendo de lo que yo vaya a ofrecer o una condición que yo le vaya a imprimir a mi producto final. Entonces, si ustedes me mandan el producto al día de hoy a nuestros laboratorios, pues vamos a obtener unos resultados, buenos o malos. Pero finalmente lo que va a llevar es a establecer cuál de esos 4 métodos que acabamos de ver sería el más idóneo para aplicarle. Y segundo es cómo interpretar o qué hacer con esos resultados para finalmente determinar si tengo una tela anti-snagging, para así clasificarla cuando tiene un snagging bueno, o finalmente es cómo puedo mejorar el snagging una vez que obtengo unos resultados no tan positivos. Entonces, para ello, vemos es qué hace que una tela sea más propensa a producir snagging. Entonces, acá nace todo desde el proceso de tejeduría, ya bien sea por tejeduría plana o tejeduría de punto. En el tipo de máquina, una máquina que me le va a dar más tensión, menos tensión durante el proceso de tejeduría. En la selección del tipo del hilo, ya sabemos que hilos multifilamentos o hilos texturizados son mucho más propensos a sufrir enganches. También va a depender mucho de la densidad final que vaya a tener mi tela, ya bien sea en plano o bien sea en punto, el número de columnas, el número de pasadas por unidad de área, ya que a tejidos más abiertos, pues la incidencia o el contacto con una punta, con una uña, con cualquier material filoso, pues va a ser mucho más grande de que se pueda enganchar. Y por último, el tema de acabados con suavizantes. Se ha establecido que el tema de acabados con suavizantes mejora el tema de que sea más propenso al snagging. Pero entonces, en este sentido, hay que tener cuidado, ya que si esa tela a la que yo estoy aplicando ese suavizante para hacerla menos propensa al snagging, aparte de que es una tela deportiva o de que yo quiero venderla como anti-snagging o anti-enganches, lleva tratamiento antimicrobial o lleva un tratamiento de protección UV o lleva otro tipo de tratamiento que pueda ser afectado por la aplicación de este suavizante, entonces toca es hacer un análisis de hasta qué punto o qué cantidad de suavizante debo yo adicionar acá, o mejor, antes de
adicionar suavizante, mejorar estas condiciones para que finalmente, por yo querer ganar un mejor resultado en snagging, no termine afectando si tengo una tela que ofrece estos tipos de acabados, por ejemplo, el antimicrobial. Ya sabemos que cuando lleva mucho suavizante no deja penetrar el agua, entonces por lo tanto durante el ensayo de antimicrobial no deja penetrar las bacterias que yo tengo que introducirle a la tela para que crezcan en ellas, para poder determinar si eso no, si tiene o no tiene el acabado antimicrobial. Entonces de acá pues puedo estar dañando una condición que finalmente yo ya tenía normalizada. Entonces es bien importante conocer que cada uno de estos pasos que yo acá mejore para este proceso de snagging, en temas posteriores o en acabados que yo tenga en mi tela, no los vaya a afectar. Entonces es bastante importante tener en cuenta toda esta información a la hora de yo iniciar o de ustedes iniciar a evaluar el snagging sobre sus productos.